Y es mi deseo que con esta exposición nuestros corazones sean examinados, sean vistos, sean expuestos a la palabra de Dios. Hermanos, es que vivimos en somos una humanidad voluntariosa. Somos una humanidad que dice, hágase mi voluntad, hágase mi voluntad. Hermanos, esta fue la herencia de nuestros padres en la fe, Adán y Eva. Dios les dijo, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ellos dijeron, no se haga tu voluntad, sino hágase nuestra voluntad. Hermanos, y a partir de ahí, nosotros heredamos esa naturaleza voluntariosa, pecaminosa, que antepone nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es la herencia de nuestros padres. Y entiéndase algo, mis queridos hermanos. Es cierto que las mujeres, se dice en Génesis, que respecto a su marido van a querer imponer su voluntad. El deseo de la mujer será para con su marido. Y esto tiene que ver con que una de las luchas de las mujeres a partir de la caída sería imponer su voluntad, así como uno de los pecados de los hombres a partir de la caída sería ser ásperos, duros y llevar un mal liderazgo de su esposa. No obstante, no debemos pensar que debido a que esa fue la maldición para con Eva, de que ahora querría hacer su voluntad, entonces solo la mujer padece de este mal. Por el contrario, mis hermanos, toda la humanidad ha sido afectada con este virus voluntarioso. Vivimos hoy en día en una sociedad voluntariosa. Por ejemplo, vivimos en una sociedad en donde nos cuesta someternos a los gobernantes. Vivimos en una sociedad que está diciendo, bueno, tú me diste una sexualidad, pero yo determino lo que soy. Hermanos, ¿no dice eso el apóstol Pablo, que esa es la demostración del pecado del hombre? Los que cambiaron el uso natural a aquel que es contra naturaleza. Y entonces los hombres y las mujeres, habiendo sido dotados de una manera particular, cambian el uso natural. Hoy la tecnología ha permitido que esto no solo se manifieste por actos externos, sino que incluso el cuerpo sea mutilado para decir, hágase mi voluntad. La homosexualidad, la transexualidad son manifestaciones de esto. El aborto mismo es manifestación de esto. Dios bendice a una familia con un bebé y la familia dice, no se haga tu voluntad, hágase mi voluntad. Y hermanos, ¿cuántos ejemplos semejantes no podríamos dar de música, de cine, de arte, en donde lo que se manifiesta es el deseo del hombre de hacer su absoluta voluntad? Y podríamos decir, sí es cierto, hermano, eso fuimos en el pasado, pero ya no es más así. Tengo malas noticias para ustedes, mis hermanos. Pues aunque hemos sido regenerados y ciertamente nuestra voluntad ha sido sometida por el Espíritu Santo, todavía hay áreas en nuestra vida en donde constantemente estamos diciendo, hágase mi voluntad. La cultura, hermanos, la cultura en la que vivimos sigue impregnándonos, sigue afectándonos
en nuestra concepción de la voluntad de Dios y tomando de los vestigios del pecado, del voluntarismo que todavía queda en nosotros, esto aún persiste en la iglesia, en el creyente. Hermanos, es mi deseo convencerlos esta mañana de orar al Señor, cada uno de manera peculiar, cada uno de acuerdo a su lucha, cada uno de acuerdo a su necesidad. Es mi deseo con esta enseñanza llevarlos a orar, hágase tu voluntad. Mostrando en primer lugar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en esto, mostrando cómo Él obedeció al Padre en todas las cosas. ¿No dice aquel texto, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo? He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro de mí. Esa fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo, una actitud totalmente opuesta. Por eso dice el Salmo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 4, Él les dijo que Él tenía una comida. Él tenía algo que lo alimentaba. ¿Qué es la comida para nosotros, hermanos? Sino el sustento y lo que nos da fuerza y lo que nos ayuda a sostenernos. Interesantemente, nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos en Juan 4:34 que su comida es hacer la voluntad del que le envió y que acabe su obra. Jesús, estando en un momento de tribulación y angustia, Él les dice a sus discípulos: mi alma está turbada hasta la muerte, ¿y qué diré? Padre, pasa de mí esta hora, mas para esto he venido. Hermanos, algunos creyentes olvidan todos estos versículos que tenemos en la Biblia, en donde Jesús habla de cómo se somete a la voluntad del Padre. Y algunos creyentes los evitan porque se confunden y dicen: ¿cómo puede ser posible que si Jesús es verdadero Dios de verdadero Dios y tiene la misma voluntad del Padre, de manera que no hay tres voluntades en la divinidad, sino solo una? ¿Cómo es que puedo prestar atención a estos versículos y no ser un hereje y decir que hay tres voluntades en Dios? Y por eso los pasamos por alto, porque podemos llegar a sentir que estos versículos menoscaban la divinidad de Jesús. Pero hoy, mis hermanos, quiero enseñarles que no es así, y quiero enseñarles a usar estos versículos para motivarlos a ustedes a hacer la voluntad de Jesús siguiendo su ejemplo. Vean esto, hermanos. La gran cantidad de iglesias cristianas, cuando quieren mover a la obediencia a los cristianos, hablan de David, de cómo fue obediente, hablan de Abraham, de cómo fue obediente, hablan de Moisés, pero suelen pasar por alto a Jesús, el ejemplo perfecto de obediencia. ¿Cómo debemos entender estos pasajes que nos hablan de la obediencia de Jesús? Deben ser entendidos, hermanos, a la luz de la verdadera humanidad de Cristo, a la luz de la verdadera encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen lo que dijo un antiguo: Cristo, en cuanto Dios, tiene la misma voluntad del Padre, mas en cuanto a hombre, tiene otra voluntad distinta al Padre. Y según esta, dice que Él no hace su voluntad, sino la del Padre. Recuerden, mis hermanos, que la voluntad es algo que pertenece a la naturaleza. Dios es una naturaleza divina
y en Dios hay una voluntad. Pero Jesús no solo tiene la naturaleza divina, tiene una naturaleza humana. Por lo tanto, Jesucristo tiene dos voluntades. Cuidado, estas dos voluntades, la voluntad humana siempre camina cual barco hacia las velas, siguiendo el ritmo de la vela. La vela se pone, el viento sopla y el barco no tiene opción sino seguir. Así es la voluntad humana de Jesús. No hay una esquizofrenia de voluntades en Jesús. La voluntad humana siempre sigue a la divina. No obstante, hubo y hay dos voluntades en Jesucristo. Y mis hermanos, Jesús pudo orar en Getsemaní: no se haga mi voluntad sino la tuya, porque es verdadero hombre, y tenía una voluntad en cuanto a hombre distinta. Pero debido a que la voluntad humana de Jesús no puede sino seguir la voluntad divina por su perfección, termina orando: pero no mi voluntad sino la tuya, la cual podríamos parafrasear: es la misma, mi voluntad humana se vuelve la misma por el deseo de mi corazón de obediencia. Entonces, hermanos, Jesucristo es el ejemplo perfecto de obediencia para nosotros los creyentes. Él vino a hacer la voluntad del Padre y en eso se deleitaba. ¿Y cuánto le costó hacer la voluntad del Padre? Le costó la muerte, aunque también le otorgó los más grandes deleites. Y eso es algo que yo quiero poner enfrente de ustedes. Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto de voluntad, y seguir la voluntad de Dios a veces es difícil, pero déjenme decirles algo: es siempre la mejor opción. Es siempre la mejor opción. Así que déjenme pasar al segundo punto: hablarles de la buena voluntad de Dios. Todos conocemos Romanos capítulo 12. Pero recuerden que una cosa es conocer la verdad en la mente y otra cosa es conocerla experiencialmente en el corazón. ¿Quién de nosotros no podría recitar ese pasaje en Romanos 12, el cual dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento? Escuchen: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, no solo quiero invitarlos hoy a someter su vida totalmente a la voluntad de Dios por medio de Jesucristo, por medio de imitar el ejemplo perfecto de Cristo, el cual consideró su pan y su alimento y su más grande deleite y su más grande beneficio el hacer la voluntad de Dios. Sino quiero demostrarles, hermanos, que buscar hacer la voluntad de Dios es lo más beneficioso, pues la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y yo sé, mis hermanos, que esto a veces es difícil de comprender. ¿Quién de nosotros no ha pasado alguna circunstancia, hermanos, en donde viene a nuestra mente el preguntarnos: ¿en verdad Dios, la voluntad de Dios es buena? ¿Por qué permitió esta muerte? ¿Por qué permitió este accidente? ¿Por qué permitió esta enfermedad? ¿Por qué permitió esta problemática? Pero hermanos, según las Escrituras, la voluntad del Señor siempre es agradable, buena, perfecta. ¿Cómo va a ser buena la voluntad de Dios si por mantenerme firme y no mentir recibiré esta aflicción? ¿Cómo dices que es buena? ¿Cómo dices que es buena esta voluntad de Dios si puede implicar para mí el quedarme sin hijos, el quedarme sin esposa? ¿Cómo puedes decir que la voluntad de Dios es
buena, es perfecta. Si obedecer en este aspecto va a implicar que mi familia me va a empezar a rechazar más y más. Hermanos, dice Romanos 12, que su voluntad es perfecta, y ahorita vamos a ver unos ejemplos en donde esto se manifiesta. Pero quisiera leerles antes esta palabra de Dios a sus corazones. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los hombres, ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Oh, hermanos, no podemos leer Proverbios sin pensar que esto estaba en la mente de nuestro Señor Jesucristo en su caminar. ¿No dice Juan capítulo 1 que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo? Él caminó en esta verdad, fiándose de Jehová de todo su corazón, reconociéndolo en todos sus caminos, reconociendo que la voluntad del Señor es buena. Déjenme dar unos ejemplos de esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Déjame dar algunos ejemplos generales y otros particulares. Por ejemplo, Dios desea la santificación de todos. Miren, hermanos, aquí hay personas con diferentes vocaciones. Algunos estudiantes, otros trabajadores, otras amas de casa y demás. Pero Dios desea algo en general de todos ustedes. ¿Qué? Vuestra santificación. Vuestra santificación. Dice esto Pablo en Tesalonicenses, que la voluntad agradable de Dios es que os apartéis del mal. Hermanos, ¿no quiere entonces Dios con esto hacerme una persona infeliz? ¿Por qué Dios quiere que me aparte de lujurias, de borracheras, de pornografía, de impiedades? Porque, hermanos, usando las palabras de Pablo, porque eso solo tiene apariencia de deleite, pero su fin es muerte. Porque el hombre que ha abusado del alcohol hasta la borrachera ha dañado su cuerpo y ha cometido muchas torpezas. Y solamente lastima su cuerpo. El hombre que fornica con mujeres o la mujer que fornica con hombres tiene unos segundos de placer, pero después su conciencia termina siendo manchada. Después su matrimonio va a arrastrar un bagaje que no debía haber arrastrado. Después en su matrimonio va a haber dificultades. Después en su crecimiento va a haber tentaciones, mis hermanos. La voluntad de Dios siempre es agradable y perfecta. Vean esto. ¿Cuántos jóvenes, cuántos creyentes hoy en día no tienen que ser convencidos de que someterse a una iglesia local y someterse a sus pastores es algo bueno para ellos? Porque así habrá una iglesia y unos pastores que velen por sus almas, en lugar de estar caminando ahí afuera en los peligros de esta sociedad, en las tentaciones de esta sociedad. Va a haber alguien que con el cayado jale el cuello de esa oveja para traerlo al redil. ¿Qué tal de aquellos mandamientos más difíciles, como amad a vuestros enemigos? ¿Cómo esto puede ser bueno? Hermanos, podemos usar un dicho que no me lo sé muy bien, pero ustedes me van a poder ayudar. Se dice, la maldad no es buena, mata el alma y la envenena, ¿o cómo va ese? Algo así, ¿no es cierto? La venganza.
Sabía que iba por ahí. Hermanos, ese es un dicho común. La venganza no es buena, mata el alma y la envenena, pero en eso hay mucha verdad. ¿Por qué Dios nos manda a amar a nuestros enemigos? Nos manda no solo porque es una forma de predicarles el evangelio, sino porque es lo mejor para nuestra propia alma. Porque vean esto, cuando nosotros amamos a nuestros enemigos, vean mis hermanos, participamos del amor de Dios que ha sido derramado en nuestro Espíritu Santo, de manera que de una forma especial la vida de Dios fluye en nosotros al amar al enemigo, y nosotros encontramos pleno deleite y satisfacción en esa participación del amor de Dios. Lo mismo ocurre con mandamientos como amar a la esposa, porque al ser un solo cuerpo, el que no ama a su esposa se destruye a sí mismo. Hermano, ahora déjame preguntarte. He dado ejemplos generales, pero ¿hay algo en tus deseos, en tus afectos? ¿Hay algo que quisieras que ocurriera y hasta ahora parece que la voluntad de Dios no es esa para ti? Hermano, todos tenemos este tipo de cosas. Hay deseos en mi corazón y hay deseos en mi alma que yo no sé si son la voluntad de Dios. No estamos hablando de cuestiones como las de arriba, que son claras. Es la voluntad de Dios que perdones a tus enemigos. Es la voluntad de Dios que seas santo. Es la voluntad de Dios que te alejes de la fornicación. Es la voluntad de Dios que ames a tu esposa, que te sometas a tu esposo, que seas obediente a tus padres, que no exasperes a tus hijos. Esa es la clara voluntad de Dios. Bueno, déjenme parar antes de seguir con la otra pregunta. ¿Hay algo de esto, hermano, que estás omitiendo en tu vida y mejor estás haciendo tu voluntad? ¿Hay algo sobre lo que hemos mencionado? La santificación, el amarnos unos a otros, el congregarnos, el someterse a sus pastores, el amar a vuestros enemigos, predicar el evangelio, amar a la esposa, etcétera. ¿Hay algo de eso en donde te estás oponiendo a la voluntad de Dios? Examina. ¿Hay algo que sabes que debes hacer y aunque oras con tu boca, hágase tu voluntad, estás diciendo, hágase mi voluntad? Yo lo voy a hacer de esta manera, yo voy a seguir caminando de este modo. Ahora, ¿qué de las otras cosas en donde no estamos seguros de cuál sea la voluntad de Dios? ¿Cómo estás recibiendo esa voluntad? Hermano, con amargura y enojo porque no está pasando lo que tú quieres que pase. Con desánimo y desaliento y cayendo en una tristeza ante Dios, una tristeza que puede ser pecaminosa como la de Job. ¿Por qué me quitaste la calabacera? ¿Estás enojado, Job? Sí, hasta la muerte. Jonás. ¿Estás enojado? Sí, hasta la muerte. ¿Cuál es, hermano, esa petición en donde porque no se está haciendo según tu voluntad, estás cayendo en enojo? Y no levantas el puño contra el cielo. Quizá lo levantas contra tu prójimo y le echas la culpa a tu prójimo y te vengas contra tu prójimo. Porque sí, así es la forma de demostrar nuestro odio a Dios, nuestro enojo a Dios. Hermanos, somos llamados a realizar la voluntad de Dios de una forma cabal y a recibir su voluntad de una
manera sumisa. Debemos procurar hacer la voluntad de Dios de forma completa, guardando todos sus mandamientos. Debemos buscar cumplir la voluntad de Dios, no solo parcial, no solo me estoy guardando de la fornicación, pero no estoy guardando mis ojos. La ley no solo implica no hacer el mal, sino hacer el bien. Recuerden, no solo dice hágase tu voluntad. Hermanos, cuando oramos esta tercera petición, oramos hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo se hace la voluntad del Señor en el cielo? De manera universal. Todos obedecen de manera completa, de manera sincera, de manera cabal y no parcial. Oh, hermanos, ¿cuánto tenemos que orar? ¿No es cierto? ¿Cuánto tenemos que pedir al Señor el día de mañana? Mi hermano, ¿en qué áreas de tu vida estás luchando, queriendo torcer el brazo a Dios para que se haga tu voluntad? No nos equivoquemos, mis hermanos. A veces pensamos que la oración es el medio para torcerle el brazo a Dios. No, la oración es para torcer nuestro corazón a la voluntad de Dios y poder decir como Jesús en Getsemaní, no mi voluntad, sino la tuya. Eso muchas veces va a doler. Eso muchas veces va a traer lágrimas, desesperación, quizá angustia, sudor en sangre. ¿Qué área, mi hermano, no está sometiendo a su perfecta voluntad? Quiera Dios animarte con esta palabra a hacerlo. Ahora alguien dirá, ¿y cómo, hermano? Sí sé que hay un área que no estoy sometiendo a Dios. ¿Cómo la puedo someter? Déjame darte unos consejos. En primer lugar, contemplando la vida de Cristo y buscando la unión con Él. Oh, esto debe ser claro. Niños, ustedes podrán hacer la voluntad de sus padres. Ustedes podrán hacer la voluntad de sus maestros. Pero hacer la voluntad de Dios solo es posible para aquel que está en unión con Cristo. Niños, la única forma de agradar verdaderamente al Trino Dios con nuestra obediencia es si estamos en unión con Cristo, si hemos creído en Él de todo corazón. Hermanos, y ustedes que están en unión con Cristo, sepan que ustedes pueden participar de esa obediencia sumisa por medio de fortalecer su unión y comunión con Dios. Porque dice el apóstol Pablo, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mi hermano, hay un área de tu vida que no estás sometiendo a su voluntad, en la cual estás haciendo, digámoslo así, trucos para que salga tu voluntad, o pecando abiertamente para que salga tu voluntad, o amargándote y airándote contra Dios porque no se hace tu voluntad. Aquí está la respuesta: unión y comunión con Cristo. Crece en tu unión y comunión con Cristo para que puedas someterte a la voluntad de Dios como Cristo lo hizo y puedas decir: Padre, que se haga tu voluntad. Padre, hacer tu voluntad me ha agradado. Padre, hacer tu voluntad es el alimento de mi vida.
Y quiero que tu voluntad se expanda para mi familia, para mi entorno, para mi iglesia, para mi país y el mundo entero. Oramos para que todas las áreas de nuestra vida se puedan someter a Dios. Y hermanos, esto ocurre por crecer en unión con Cristo. Mientras más comunión tengamos con Cristo, más nuestra voluntad se irá haciendo a la de Él. ¿Y cómo crecer en nuestra unión y comunión con Cristo? Mis hermanos, ustedes lo saben. A través de la oración, orando por hacer la voluntad del Señor con deleite. Si ustedes se fijan, muchísimos de los salmos se tratan de eso, de querer hacer la voluntad de Dios, pidiendo el salmista: restringe mis pasiones, déjame hacer tu voluntad. No me hagas seguir en mis propios caminos, ayúdame a obedecer tus santos caminos. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley. Ordena mis pasos para andar en tus justos juicios. Orando al Señor, contemplando a Jesucristo a través de su santa palabra, contemplando su obediencia sacrificial por nosotros, contemplando la buena providencia de Dios. ¿Cuánto ha de haber sufrido José por todo lo que pasó en su caminar? Pero él supo decir y en ese sentido imitar a Cristo cuando dijo: ustedes intentaron esto para mal, pero Dios lo encamina para bien. Como decía Thomas Watson, hermanos, los engranes del reloj de Dios muchas veces van para direcciones que no entendemos. ¿No es cierto? Si tú ves un reloj de antaño, los engranes tienen una función peculiar. Unos van para un lado, unos son chiquitos y caminan a un lado, el grandote va al otro lado, pero toda esa maquinaria tiene la función de presentarte la hora. Bueno, en tercer lugar, como consejo para someternos a la voluntad de Dios, es que recuerdes que este mundo no es gobernado por la diosa Fortuna, la cual es ciega y puede ponerte arriba o puede ponerte abajo en cualquier momento. El mundo es gobernado no por la diosa Fortuna, sino por Jehová el soberano. Por lo cual no hay pájaro que caiga a tierra sin que sea su perfecta voluntad. ¿Esto nos trae dudas? ¿Esto nos trae inquietudes? Sí. ¿Nos trae preguntas? También. Pero en medio de esto, ¿no debería, hermanos, también traer consuelo de saber que si Dios está permitiendo esta tormenta, es por algo? Porque Él es bueno, Él nos ama, Él es el capitán de la barquilla y Él va dormido, pero Él dijo: vamos a pasar. Viene la tormenta, se asustan y lo despiertan: maestro, se encrespan las aguas. Y Él dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿No os dije antes de salir, vamos a pasar? Hermanos, ¿no nos ha dicho: yo perfeccionaré la obra hasta el día de Jesucristo? Ninguna de mis ovejas se perderá. Oh manada pequeña, dice el Señor, no temáis, porque yo soy vuestro Dios. Amén.